A veces, el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que queda cuando ya no tiene absolutamente nada. Lo sé. Me llamo Alejandro. Y mi vida era una bóveda de banco, grande y ruidosa. Hasta el día en que la puerta se cerró y el eco de mi propio nombre fue el único sonido que quedó. Era el sonido de la nada. El polvo en el aire de esta mansión era un testimonio silencioso de mi decadencia. Lo respiraba. Sabía a óxido, a madera podrida y a las promesas rotas que se habían apilado en cada rincón. Antes, este lugar olía a limpio, a caoba pulida y a triunfo. Ahora, olía al final. Me senté en el gran sillón de cuero que mi esposa, Elena, había insistido en comprar. Es para un rey, Alejandro, me había dicho con esa sonrisa que ahora parecía tan frágil como un recuerdo lejano. Yo había sido un rey, al menos en el reino de los balances bancarios. Mi empresa, Luz de Sol Finanzas, era mi corona, mi cetro, mi justificación en este mundo. Era un arquitecto de la riqueza. La riqueza de los demás, y sobre todo, la mía. Mi mente regresó, con una punzada helada, a la mañana en que todo se derrumbó. No fue un colapso. Fue un lento e insidioso desmoronamiento. Un solo email, sin remitente, un simple archivo adjunto que, al abrirse, había desencadenado una avalancha de números rojos que borró 20 años de trabajo. Sentí una náusea física, una torsión visceral que me recordaba que el miedo no era solo una emoción, era una enfermedad que devoraba el cuerpo desde dentro. Yo no estaba quebrado, estaba vacío. La ironía me quemaba la garganta. Había pasado mi vida enseñando a otros a proteger su patrimonio, a construir muros contra la adversidad financiera. ¿Y yo? Yo no había visto el golpe. Estaba demasiado ocupado mirando el horizonte, soñando con el próximo trato, con la próxima cima, para notar el precipicio bajo mis pies. El rugido del motor de mi coche deportivo, que antes me llenaba de orgullo, ahora resonaba en mi memoria como el grito de un estúpido. ¿De qué servía toda esa velocidad si el destino era el mismo pozo? El dinero no te cambia, solía decir mi padre, un hombre que nunca tuvo mucho, sino que revela quién eres. Y ahora, mi bancarrota estaba haciendo precisamente eso. Estaba levantando el velo, mostrando la arquitectura podrida de mis relaciones, revelando la verdadera naturaleza de las personas que compartieron mi mesa. No eran amigos, eran satélites orbitando alrededor del calor de mi fortuna. El teléfono sonó. De nuevo. Era mi cuñado, Ricardo. Antes, era mi socio. Ahora, era una voz cargada de resentimiento que exigía saber cuándo recuperaría su inversión. Su tono me traspasaba como un cuchillo de hielo, sin la menor señal de la antigua familiaridad o la supuesta lealtad que habíamos jurado en la boda de mi hermana. No respondió a mi llamada. Tampoco respondió mi mensaje. El silencio era la respuesta. La gente se va, Alejandro. Es el costo de ser grande, me había advertido mi viejo mentor. Pero él se refería a los celos, a la envidia. No se refería a la retirada organizada de la familia. ¿Tan frágil era ese lazo? Mi propia hermana, Laura, evitaba mis llamadas, respondiendo solo con mensajes de texto breves, fríos. Me sentí como un paciente en cuarentena, mi enfermedad no era contagiosa, pero era financieramente tóxica. Yo era el agujero negro que nadie quería tocar por miedo a ser arrastrado. La soledad no era la ausencia de gente, era la certeza de que nadie se quedaría. En este sillón, con la luz mortecina de la tarde entrando por la ventana, lo entendí, mi vida no se había colapsado por una mala inversión, sino porque la única fundación sólida que había construido era una pila de billetes. Y esa fundación se había disuelto en el aire. La única pregunta que quedaba, y que me taladraba el cráneo, era, ¿qué voy a hacer ahora? El sonido de mis pasos sobre el mármol del vestíbulo de Luz de Sol Finanzas siempre había tenido una cadencia particular, un ritmo de autoridad que hacía levantar la vista a las recepcionistas y enderezar la espalda a los ejecutivos junior. Era el sonido del éxito. Hoy, sin embargo, mis zapatos italianos de suela dura producían un ruido seco, hueco, como si estuviera caminando sobre huesos quebradizos. Nadie levantó la vista. Nadie se enderezó.
Era como si ya fuera un espectro, un fantasma que rondaba los pasillos de un imperio que ya no le pertenecía. Llevaba en la mano una caja de cartón. Una simple, vulgar y humillante caja de cartón. Dentro no había lingotes de oro, ni contratos millonarios, ni las llaves de la ciudad. Solo había un marco de fotos con el cristal agrietado, una foto de Elena y yo en Santorini, felices, ignorantes, una grapadora que mi hija me regaló el Día del Padre hace 10 años y un pisapapeles de cristal que, irónicamente, tenía forma de timón. El capitán abandonaba el barco, no porque quisiera, sino porque el barco ya estaba bajo el agua y él era el único que acababa de darse cuenta de que no sabía nadar. Salí a la calle. El sol de la Ciudad de México caía a plomo, indiferente a mi desgracia. El calor era asfixiante, mezclado con el smog y el ruido incesante del tráfico. Antes, mi chofer, Roberto, habría estado allí, con la puerta del Mercedes abierta y el aire acondicionado al máximo. Hoy, la acera estaba vacía. Roberto se había ido hace 2 días, con una disculpa educada pero firme y una demanda laboral bajo el brazo por los últimos 2 meses de sueldo que no pude cubrir. No lo culpaba. La lealtad tiene un precio de mercado, y yo ya no podía pagarlo. Busqué mi teléfono. El instinto de supervivencia, ese animal herido que se retorcía en mi estómago, me impulsó a marcar el número de Carlos. Carlos no era solo un socio, era mi hermano, el padrino de mi hija, el hombre con el que había compartido habanos en terrazas privadas y secretos en las madrugadas de euforia bursátil. Carlos me debía favores. Favores grandes. Le había salvado su firma inmobiliaria en el 2008. Él entendería. Él ayudaría. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cada timbre era un martillazo en mi sien. Bueno. La voz de su asistente, fría y profesional. Lucía, soy Alejandro. Necesito hablar con Carlos. Es urgente. Hubo una pausa. Un silencio que duró una eternidad, cargado de estática y de verdades no dichas. Podía imaginarla al otro lado, mirando a Carlos, quien probablemente le hacía una seña cortante con la mano, negando con la cabeza, con esa expresión de molestia que uno reserva para los vendedores telefónicos o los parientes lejanos que piden dinero. El señor Montemayor está en una reunión, señor Alejandro. Su voz había cambiado. Ya no había calidez, ni deferencia. Era la voz que se usa para despedir a los indeseables. Esperaré. Dile que es de vida o muerte. Su agenda está llena por el resto del mes, señor. Lo siento. Clic. La línea muerta zumbó en mi oído como un insecto burlón. Me quedé allí, parado en la esquina de Reforma, con mi caja de cartón en los brazos, sintiendo como la realidad me golpeaba con la fuerza de un tren de carga. No era una reunión. Era una sentencia. Me habían excomulgado. La élite financiera, ese club selecto al que había dedicado mi vida, acababa de revocar mi membresía. Ya no era Alejandro, el genio financiero, era Alejandro, el leproso contagioso de la bancarrota. Caminé. No tenía rumbo, solo la necesidad imperiosa de alejarme de ese edificio que llevaba mi nombre en la placa de bronce de la entrada. Caminé hasta que mis pies dolieron y el sudor empapó mi camisa de seda. La ciudad, que antes veía desde la altura de mi penthouse o a través de los cristales tintados de mi coche, ahora se sentía hostil, ruidosa, sucia. La gente me empujaba, ajena a mi tragedia personal. Para ellos, solo era otro hombre de traje con cara de derrota. Uno más en la estadística. Llegué a casa al anochecer. La mansión en Lomas de Chapultepec se alzaba ante mí, imponente, pero ahora la veía con otros ojos. No veía grandeza, veía hipotecas, veía mantenimiento, veía un monstruo que devoraba dinero que ya no tenía. Las luces estaban apagadas, excepto una lámpara solitaria en el comedor. Entré. El silencio de la casa era diferente al de la oficina. En la oficina, el silencio era de indiferencia, aquí, era de miedo. Elena estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de caoba, diseñada para 12 comensales. Estaba sola. Frente a ella, una cena fría que nadie había tocado.
Llevaba puesto un vestido de noche, uno de esos que costaban lo que una familia promedio ganaba en un año. Se había arreglado, se había maquillado, pero el rímel estaba corrido bajo sus ojos, creando dos surcos negros en sus mejillas pálidas. ¿Nadie vino? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz sonó ronca, extraña. Ella levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de brillo y vivacidad, eran ahora pozos oscuros de incredulidad. Nadie, Alejandro. Su voz era un susurro roto. Los invité a todos. A los Rivas, a los de la Fuente, incluso a tus primos. Dije que era una cena íntima. Una celebración, para disimular. ¿Qué les dijiste? Que todo estaba bien. Que eran rumores. Soltó una risa seca, histérica, que rebotó en las paredes vacías. Pero ellos saben. Todos saben. El teléfono no ha sonado en todo el día. Ni un mensaje. Ni una flor. Nada. Me dejé caer en la silla al otro extremo de la mesa. La distancia física entre nosotros, esos 3 metros de madera barnizada, se sentía ahora como un abismo insalvable. Antes, esa mesa estaba llena de risas, de brindis con cristal de baccarat, de conversaciones sobre viajes a Europa y compras de arte. Ahora, solo había dos extraños mirándose a través de los escombros de su vida. Ricardo llamó a mi madre, dijo ella de repente, clavando sus ojos en los míos. Había acusación en su mirada, algo que nunca había visto antes. Le dijo que somos unos estafadores. ¿Que le robaste? Yo no le robé a nadie, Elena. El mercado, al diablo el mercado. Gritó, golpeando la mesa con su puño cerrado. Los cubiertos de plata tintinearon con un sonido agudo. Es mi hermano, Alejandro. Mi propia sangre me llamó ladrona. ¿Tienes idea de lo que se siente? ¿Tienes idea de la vergüenza? Quise responder, quise defenderme, explicarle sobre el apalancamiento, sobre los riesgos calculados que salieron mal, sobre cómo intenté protegerlos hasta el último segundo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿De qué servían las explicaciones técnicas cuando la realidad emocional era tan devastadora? Ella no quería un análisis financiero, quería su dignidad de vuelta. Y eso era lo único que yo no podía devolverle. Me pidieron que dejara el comité del club de jardinería, continuó, bajando la voz, volviendo a ese susurro aterrador. Una pausa temporal, dijeron. Hasta que se aclaren las cosas. Ni siquiera tuvieron el valor de mirarme a la cara. Me lo enviaron por correo electrónico. Sentí una punzada de dolor agudo en el pecho. No por mí, sino por ella. Elena había construido su identidad sobre esos comités, sobre esas cenas benéficas, sobre ser la señora de... Yo le había quitado eso. La había desnudado frente a su mundo, lo arreglaré, dije, sabiendo que era una mentira. ¿Cómo? Su pregunta fue un dardo. ¿Cómo vas a arreglar que nos miren como si tuviéramos lepra? ¿Cómo vas a arreglar que mañana vendrán a tasar los muebles? ¿Cómo vas a arreglar que ya no somos alguien? Se levantó bruscamente, la silla arrastrándose con un chirrido doloroso sobre el piso. Me voy a dormir, Alejandro. O a intentarlo. No subas. No quiero verte esta noche. No puedo ver al hombre que arruinó mi vida y seguir fingiendo que te amo igual que ayer. Hoy no. La vi subir las escaleras, su figura elegante empequeñecida por la inmensidad de la casa que pronto perderíamos. Me quedé solo en el comedor. Miré mi reflejo en la ventana oscura. Un hombre de mediana edad, con un traje caro arrugado y una caja de cartón a sus pies. El hambre había desaparecido, reemplazada por un nudo de ansiedad que me apretaba las entrañas. Me serví una copa de vino de la botella abierta que estaba en la mesa. Era un Chateau Margaux. Probablemente valía más que el saldo actual de mi cuenta personal. Bebí un trago largo. El vino sabía amargo. Sabía a ceniza. Esa noche, dormí en el sofá del estudio, rodeado de libros de economía que ahora parecían cuentos de hadas crueles. Cada crujido de la casa me hacía saltar, imaginando que eran los acreedores derribando la puerta. Pero no eran ellos. Era el silencio.
El terrible y ensordecedor silencio de un teléfono que no suena, de una puerta que nadie toca. Empecé a entender que la pobreza no era solo la falta de dinero. La verdadera pobreza era descubrir que tu valor como ser humano cotizaba en bolsa, y que tus acciones acababan de desplomarse a cero. Y lo peor, lo más aterrador, era la sospecha creciente de que Elena tenía razón. Quizás, sin el oro, yo no era nada. La mudanza no fue como las anteriores. No hubo camiones blancos inmaculados con hombres uniformados que envolvían cada copa de cristal en 3 capas de papel de seda. Esta vez, fue un despojo. El banco envió a sus ejecutores, hombres con carpetas y miradas de tiburón, acompañados por cargadores que trataban mis muebles de diseño italiano como si fueran madera para la chimenea. Vi cómo se llevaban el piano de cola. Ese piano que Elena tocaba en Navidad, cuyas notas solían llenar la casa de una calidez artificial. Cuando lo sacaron por la puerta doble, golpearon una pata contra el marco. El sonido, un crujido seco de madera astillada, resonó en mi estómago. Nadie se disculpó. Para ellos, no era un instrumento, era el lote número 402 del embargo. Elena no estaba. Se había ido a casa de su madre mientras nos acomodamos, dijo. Una mentira piadosa para no decir que no soportaba verme empacar nuestra vida en bolsas de basura negras. Me quedé solo hasta el último momento, firmando papeles que certificaban mi derrota, entregando las llaves de la mansión y del coche. Cuando la puerta principal se cerró por última vez, el sonido fue definitivo. Clac. Un candado que se cerraba sobre 20 años de recuerdos, me subí a un taxi de aplicación. Un coche pequeño, con olor a aromatizante de pino barato y asientos de tela gastada. ¿A dónde, jefe?, preguntó el conductor, mirándome por el retrovisor. Me vio con mi traje, que aunque arrugado, seguía gritando dinero, y luego vio mis 2 maletas viejas y la caja de cartón. La confusión en sus ojos era evidente. A la colonia Doctores. Calle Doctor Andrade, dije, y la dirección me supo a vinagre en la boca. El trayecto fue un descenso a los infiernos, literal y metafóricamente. Dejamos atrás las avenidas arboladas y silenciosas de Lomas, cruzamos el periférico y nos adentramos en el caos palpitante del centro. El paisaje cambió. Los árboles desaparecieron, reemplazados por cables de luz enmarañados como nidos de ratas negras sobre nuestras cabezas. El silencio respetuoso de mi antiguo barrio fue sustituido por una cacofonía brutal, claxones, gritos de vendedores ambulantes, música de cumbia a todo volumen saliendo de las tiendas de refacciones. Llegamos. El edificio era un bloque de concreto gris, manchado por la humedad y el tiempo, con balcones donde colgaba ropa secándose al sol, ondeando como banderas de rendición. Aquí es, jefe. Tenga cuidado, la zona está caliente, advirtió el conductor mientras yo bajaba mis maletas. Subí 3 pisos por una escalera estrecha que olía a cebolla frita y a encierro. Mi nuevo palacio era un departamento de 50 metros cuadrados. Las paredes eran tan finas que podía escuchar la televisión del vecino y las discusiones de la pareja de abajo. Dejé las maletas en el suelo de linóleo agrietado y me acerqué a la ventana. No había vista al jardín, ni a la ciudad iluminada. Solo había una pared de ladrillo a 2 metros de distancia y un callejón oscuro abajo. Me sentí asfixiado. El aire aquí era denso, pesado. Me aflojé la corbata, pero el nudo en mi garganta no cedió. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cómo era posible que el hombre que movía millones con una firma estuviera ahora contando las monedas para comprar agua embotellada? Esa primera noche en el departamento, el insomnio fue mi único compañero. Los ruidos de la calle no cesaban. Sirenas, ladridos, motores viejos. Extrañaba el silencio. El silencio cuesta dinero, me di cuenta. La paz es un lujo premium. Aquí, la pobreza era ruidosa, invasiva, no te dejaba pensar. A la mañana siguiente, tuve que enfrentar mi primera humillación pública. Necesitaba café. Necesitaba sentirme humano. Bajé a una pequeña tienda de conveniencia en la esquina. Tomé un café soluble, pan y leche. Al llegar a la caja, saqué mi tarjeta de débito, la única que me quedaba, la de una cuenta de ahorros olvidada que tenía fondos mínimos. Son 85 pesos, don, dijo el cajero,
un joven con piercings y mirada aburrida. Deslicé la tarjeta. Rechazada. El joven me miró, luego a la tarjeta, luego a mí. No pasa. Dice fondos insuficientes. Sentí el calor subir por mi cuello, quemándome las orejas. Había gente detrás de mí en la fila. Una señora con bolsas de mandado, un obrero con su casco bajo el brazo. Sentía sus miradas en mi nuca, pesadas, juzgadoras. Inténtalo de nuevo, por favor. Debe ser un error del sistema, murmuré, mi voz temblando ligeramente. Lo intentó. El pitido de la máquina sonó como una alarma de incendio. Rechazada. Nada, jefe. ¿Trae efectivo? No traía efectivo. Nunca usaba efectivo. El efectivo era para las propinas, para cosas triviales. Yo era un hombre de crédito, de American Express Black. Busqué en mis bolsillos, desesperado, sacando pelusa y un clip. Nada. Lo dejaré. Disculpa. Salí de la tienda dejando los productos en el mostrador. Caminé rápido, con la cabeza gacha, sintiendo las risitas y los murmullos a mis espaldas. Míralo, tan Catrini no trae ni para la leche. Regresé al departamento y me encerré. Me miré en el pequeño espejo del baño, manchado de óxido en las esquinas. El hombre que me devolvía la mirada me resultaba desconocido. Tenía ojeras profundas, barba de 2 días y, por primera vez, vi miedo real en sus ojos. No miedo a perder dinero, sino miedo a desaparecer. Mi teléfono vibró. Era mi hija, Sofía. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Sofía estudiaba moda en Milán. Yo pagaba su departamento, sus estudios, sus viajes. Ella era mi orgullo. Papá. Su voz sonaba aguda, histérica. La tarjeta no pasa. Estoy en una boutique en Vía Montenapoleone y la tarjeta corporativa rebotó. ¡Qué vergüenza! ¿Qué está pasando? Cerré los ojos, apoyando la frente contra el espejo frío. Sofía, hija, comencé, sin saber cómo decirle que la fuente se había secado, que el grifo de oro estaba cerrado para siempre. No me digas hija. Arréglalo, mis amigas están aquí. ¿Quieres que piensen que somos pobres? Somos pobres, Sofía, solté, la verdad saliendo como un vómito amargo. Se acabó. La empresa quebró. No hay dinero. Tienes que regresar. No puedo pagar Milán. Hubo un silencio al otro lado de la línea, más frío que el invierno europeo. ¿Qué? Susurró ella. ¿Me estás jodiendo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Volver a México a vivir? ¿Dónde? En un departamento pequeño. Conmigo. Empezaremos de nuevo. Ni muerta. Gritó, y su voz se quebró en llanto de rabia, no de tristeza. Arruinaste mi vida. Te odio, papá. Eres un fracasado. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla negra reflejando mi rostro deformado. Fracasado. La palabra rebotó en las paredes desnudas del departamento. Mi hija, a la que le había dado todo, a la que había protegido de cualquier carencia, me odiaba porque ya no podía ser su cajero automático. Me dejé caer en el suelo, la espalda contra la puerta del baño. El ruido de la calle entraba por la ventana abierta, un vendedor gritando gas, gas, un perro ladrando furiosamente. Me cubrí la cara con las manos. No lloré. Las lágrimas eran un lujo emocional que tampoco me podía permitir. Simplemente me quedé allí, en la oscuridad de mi nueva realidad, escuchando cómo el mundo seguía girando, ruidoso e indiferente, mientras yo me convertía lentamente en polvo. El oro se había apagado, y en la oscuridad, los monstruos, la soledad, el desprecio, la inutilidad, empezaban a salir de debajo de la cama. Antes de seguir descendiendo al infierno con Alejandro, detente un segundo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te daba la espalda cuando tu suerte cambiaba? Si has vivido una traición así, escribe, yo sigo aquí, en los comentarios. No estás solo. Ahora, veamos qué tan profundo es realmente el pozo. El hambre tiene una forma curiosa de reordenar las prioridades de un hombre.
Durante 50 años, mi prioridad había sido el estatus, la acumulación, el legado. Ahora, mi prioridad era un sándwich. Un simple sándwich de jamón llevaba 3 semanas en el departamento de la colonia Doctores. 3 semanas enviando currículums desde un cibercafé donde el teclado estaba pegajoso y el aire olía a sudor adolescente. Mi currículum era una obra maestra de la ironía, CEO, fundador, experto en finanzas internacionales. En el mundo real, ese papel no servía ni para envolver aguacates. Está usted sobrecualificado, señor, me dijo la gerente de recursos humanos de una empresa de logística, una mujer que podría ser mi hija, mirándome con una mezcla de lástima y sospecha. Además, hizo una pausa, tecleando mi nombre en Google, su perfil aparece vinculado a ciertos escándalos recientes. No podemos arriesgarnos. Escándalos. Así llamaban a la tragedia de mi vida. Salí de esa oficina con la cabeza baja, sintiendo como mi traje, el único que me quedaba limpio, empezaba a verse ridículo, como un disfraz de payaso triste. Ya no era un uniforme de poder, era una reliquia de una civilización extinta. Caminé por el centro histórico. El sol de mediodía golpeaba sin piedad. Mis zapatos italianos, diseñados para alfombras persas, me torturaban sobre el asfalto caliente. Me detuve frente a una vitrina. No era una joyería de lujo. Era el Monte de Piedad. Una casa de empeño. Mi mano fue instintivamente a mi muñeca izquierda. Allí estaba. El Patek Philippe. Un regalo de aniversario de la junta directiva hace 5 años. Oro rosa, calendario perpetuo. Para el hombre que controla el tiempo, decía el grabado en la parte posterior. ¡Qué chiste macabro! No controlaba el tiempo me estaba devorando. Entré. El lugar olía a desesperación y a desinfectante barato. Había una fila de personas, una señora con una plancha vieja, un músico con una guitarra sin funda, un joven con un anillo de compromiso que seguramente contaba una historia de amor fallida. Yo era uno más en la fila de los derrotados. Cuando llegué a la ventanilla, el tasador, un hombre calvo con gafas gruesas que magnificaban sus ojos indiferentes, ni siquiera me saludó. ¿Qué trae? Me quité el reloj. Sentí un dolor físico al hacerlo, como si me estuviera arrancando un dedo. Lo deslicé por la bandeja de metal. El hombre lo tomó, lo examinó con una lupa, lo pesó. Es original, dijo, sin emoción. Pero la maquinaria necesita servicio y el cristal tiene un rayón imperceptible. Le doy 15,000 pesos. ¿15,000? Mi voz salió estrangulada. Ese reloj vale $100,000. Es una edición limitada. El hombre me devolvió la mirada, una mirada que había visto 1000 veces la caída de imperios personales. En la calle Madero tal vez valga eso, amigo. Aquí vale lo que pesa el oro y lo que yo pueda sacar rápido. 15,000. Tómelo o déjelo. Hay gente esperando. 15,000 pesos. Menos de lo que solía gastar en una cena de negocios. Pero 15,000 pesos eran 3 meses de renta en mi agujero, y comida. Comida real. Lo tomo, susurré. La dignidad no llenaba el estómago, salí con un fajo de billetes en el bolsillo y la muñeca desnuda. Me sentí más ligero, pero también más insignificante. Sin el reloj, sin el coche, sin la empresa, ¿qué quedaba de Alejandro? Solo un cuerpo envejecido que necesitaba calorías. El hambre me llevó a un puesto callejero de tacos de canasta en la esquina de mi calle. Antes, jamás habría comido en la calle. Higiene dudosa, diría Elena arrugando la nariz. Pero el olor a chicharrón prensado y salsa verde era hipnótico. Me acerqué. La dueña era una mujer mayor, de piel curtida por el sol, con un delantal de flores y manos rápidas. ¿De qué le doy, güero? Preguntó con una sonrisa desdentada pero genuina. Güero, hacía años que nadie me llamaba así sin un título por delante. 2 de frijol y 2 de chicharrón, por favor. Y un refresco. Me senté en un banco de plástico rojo, tambaleante, en plena banqueta. Comí. Dios, sabía a gloria. El sabor picante de la salsa me hizo lagrimear, o tal vez no fue la salsa. Mientras comía, observé el barrio.
Vi a dos niños jugando con una pelota desinflada, riendo a carcajadas. Vi a un mecánico compartiendo su torta con un perro callejero. Vi vida. Una vida cruda, dura, pero vibrante. ¿Está bueno, joven? La señora se acercó limpiando la mesa con un trapo húmedo. Muy bueno. Gracias. Se le ve triste, dijo ella, sin rodeos. La gente aquí no tenía tiempo para la diplomacia. ¿Mal de amores o mal de dinero? Sonreí amargamente. Un poco de los dos, supongo. Perdí mi trabajo. Perdí todo. Ella asintió, como si fuera la historia más común del mundo. El dinero va y viene, mijo. Yo perdí mi casa en el terremoto del 85. Perdí a mi viejo hace 2 años. Pero aquí sigo. Mientras uno respire, la cuenta no está cerrada. Sacó un taco más de la canasta y lo puso en mi plato. Cortesía de la casa. Pa, que agarre fuerza. La miré, atónito. Esa mujer, que probablemente ganaba en un mes lo que yo solía dejar de propina en una noche, me estaba regalando comida. A mí, el exmagnate financiero que nunca había regalado nada sin esperar un retorno de inversión. No puedo aceptarlo, empecé a decir, mi vieja arrogancia tratando de salir a flote. Cállese y coma. Nadie se queda con hambre en mi puesto, me comí el taco. Y con cada bocado, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era una ruptura dolorosa, sino necesaria. Era la cáscara dura de mi ego quebrándose. Había pasado mi vida rodeado de gente que tenía todo y no daba nada. Y ahora, en el fondo del pozo, encontraba a alguien que no tenía nada y me daba todo lo que tenía. Esa noche, de vuelta en mi cuarto, el silencio ya no me pareció tan aterrador. Miré los 15,000 pesos sobre la mesa. Eran mis salvavidas, sí. Pero el sabor de ese taco regalado me nutría más que el dinero. Me di cuenta de que había estado pobre toda mi vida, y apenas ahora, sin un centavo en el banco, estaba empezando a entender lo que significaba la riqueza. Me acosté en el colchón duro. Por primera vez en meses, no pensé en los números rojos ni en los juicios. Pensé en la señora de los tacos. Pensé en Sofía, sola en Milán o donde fuera. Y sentí una punzada de preocupación genuina, no por su imagen, sino por su alma. ¿Aprendería ella alguna vez la lección que yo acababa de empezar a deletrear? Mis manos ya no parecían mías. Las miraba bajo la luz fluorescente y parpadeante de la cocina del restaurante y veía garras rojas, hinchadas, con la piel despellejada por el cloro y el agua hirviendo. Hacía 3 semanas, estas manos firmaban cheques y sostenían copas de cristal cortado. Ahora, su única función era fregar la grasa incrustada de los platos donde otros habían comido manjares que yo ya no podía pagar. El lugar se llamaba Le Ciel, un restaurante francés en Polanco. La ironía del nombre, el cielo, no se me escapaba. Para los clientes, allá afuera, con sus manteles de lino y su música de jazz suave, era el cielo. Para nosotros, aquí atrás, entre el vapor asfixiante, el suelo resbaladizo y los gritos del chef, era el mismísimo infierno. Ándale, abuelo. Gritó el jefe de cocina, un hombre bajo y sudoroso que manejaba el lugar como un campo de concentración. Esas ollas no se lavan solas. Mueve las manos o te vas a la calle. Abuelo. Así me llamaban. Yo tenía 48 años, pero aquí, entre ayudantes de cocina de 20 que se movían con la velocidad de la desesperación, yo era un anciano lento. Un estorbo. Apreté los dientes y hundí los brazos de nuevo en el agua gris y grasienta. El calor era insoportable. El sudor me corría por la espalda, empapando la camisa barata que me habían dado como uniforme. Me dolía todo, la espalda baja, las piernas, el orgullo. Sobre todo, el orgullo, pero necesitaba el dinero. Esos 250 pesos por turno, más las sobras de comida que nos dejaban llevar al final de la noche, eran lo único que me separaba de la indigencia total. Sofía había dejado de llamar. Elena me había enviado los papeles del divorcio a través de un abogado de oficio. Mi soledad era absoluta, tan densa como la grasa que intentaba quitar de esa maldita sartén. De repente, el gerente irrumpió en la zona de lavado.
Iba impecable en su traje negro, con ese aire de superioridad que yo conocía tan bien porque yo mismo lo había usado como una armadura durante años. Se cayó una botella de vino en la mesa 4. Ladró, mirando a su alrededor con asco. El mesero está ocupado. Tú, el nuevo. Sal y limpia eso ahora mismo. Que no quede ni una mancha, me quedé paralizado. La mesa 4. La zona VIP. La zona donde yo solía sentarme. Yo. Pregunté, mi voz apenas audible sobre el ruido de lavavajillas industrial. Sí, tú. Agarra la cubeta y el trapeador. Muévete. ¿O quieres que te descuente el día? No tenía opción. Agarré la cubeta amarilla con ruedas, el trapeador gris y sucio, y caminé hacia la puerta batiente que separaba los dos mundos. Empujé la puerta, el cambio fue brutal. El ruido infernal de la cocina desapareció, reemplazado por un murmullo educado de conversaciones y el tintineo suave de los cubiertos. El aire aquí estaba fresco, perfumado con aromas de trufa y perfumes caros. Caminé con la cabeza gacha, empujando mi cubeta, sintiéndome como una cucaracha que se ha colado en un baile de gala. Los clientes ni siquiera me miraban. Para ellos, yo era invisible. Era parte del mobiliario, un mecanismo de limpieza que se activaba cuando algo estropeaba su perfección. Llegué a la mesa 4. Había un charco rojo oscuro expandiéndose sobre el piso de mármol blanco. Vino tinto. Un cabernet caro, a juzgar por el olor. Me arrodillé para empezar a limpiar con un trapo antes de pasar el trapeador. Es increíble, Ricardo. De verdad que eres un genio, el nombre me golpeó como una descarga eléctrica. Mi mano se detuvo en el aire, el trapo goteando vino sobre el suelo. Levanté la vista lentamente, con el terror helándome la sangre. Allí estaba. Ricardo. Mi cuñado. Mi ex socio. El hombre que me había cerrado la puerta en la cara. Estaba sentado con 3 hombres más, todos ex colegas míos, gente con la que yo había jugado golf, gente a la que yo había invitado a mi yate. Ricardo reía, con la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo una copa nueva. Se veía próspero, relajado, feliz. No fue nada, decía Ricardo, con esa falsa modestia que yo le había enseñado. Solo vi la oportunidad cuando, luz de sol, colapsó. Alguien tenía que recoger los pedazos y salvar a los clientes. Fue una maniobra, agresiva, pero necesaria. Sentí que el mundo daba vueltas. Estaba hablando de mi empresa. Estaba presumiendo de cómo se había quedado con mi cartera de clientes, de cómo había rapiñado sobre mi cadáver financiero. Recoger los pedazos. Así llamaba a la traición. La ira comenzó a hervir en mi estómago, caliente y tóxica. Quería levantarme. Quería gritarles. Quería agarrar esa cubeta de agua sucia y vaciársela encima a Ricardo para borrarle esa sonrisa de suficiencia. Quería decirle que yo le había enseñado todo lo que sabía, que sin mí él seguiría siendo un contador mediocre en una oficina gris. Mis nudillos se pusieron blancos apretando el trapo sucio. Podía hacerlo. Podía arruinarles la noche. Podía recuperar un fragmento de mi dignidad escupiéndoles la verdad en la cara, pero entonces miré mis manos. Esas manos rojas, hinchadas, sucias. Miré mi uniforme manchado de salsa. Y luego miré el reloj de Ricardo. Un Rolex Daytona. Brillaba bajo la luz de la lámpara. Si me levantaba, si gritaba, ¿qué pasaría? Me sacarían a la fuerza. Me arrestarían. Y mañana no tendría trabajo. Mañana no tendría los 250 pesos. Mañana tendría hambre. La realidad cayó sobre mí con el peso de una losa funeraria. Mi ira era un lujo que no podía permitirme. Mi dignidad no pagaba la renta. En ese momento, arrodillado en el suelo, limpiando el desastre de los hombres que me habían traicionado, comprendí la verdadera naturaleza del poder. El poder es la capacidad de ignorar a quien está a tus pies. Bajé la cabeza. Apreté los labios hasta que dolieron. Y empecé a fregar. Oye, chico, dijo uno de los hombres, sin mirarme, mientras agitaba su mano hacia mí, cuidado con mis zapatos. Son de gamuza. Chico. Ni siquiera me reconoció. Yo, Alejandro,
el hombre que le había prestado dinero para la hipoteca de su casa de campo, ahora era Chico. La invisibilidad era total. Mi transformación se había completado. No me reconocían no porque hubiera cambiado tanto físicamente, sino porque para ellos, alguien que limpiaba el suelo simplemente no existía en el mismo plano dimensional que ellos. Terminé de limpiar. El suelo quedó impecable. Me levanté, tomé mi cubeta y mi trapeador. Ricardo seguía hablando, gesticulando con su puro. Y lo triste de Alejandro es que nunca supo cuándo parar. La ambición lo cegó. Pobre diablo. ¿Quién sabe dónde habrá terminado? Probablemente escondido en alguna playa, gastándose lo poco que robó. Me detuve un segundo. Mi espalda estaba hacia ellos. Lo que robó. La mentira se había convertido en verdad oficial. Respiré hondo. El olor a su perfume caro de repente me dio náuseas. No olía a éxito, olía a podredumbre disfrazada. Olía a miedo. Porque en el fondo de sus risas detecté una nota de histeria. Estaban celebrando, sí, pero también estaban aterrorizados. Aterrorizados de que les pasara lo mismo que a mí. Yo era su fantasma, el recordatorio viviente de que su mundo de cristal podía romperse en cualquier instante. Yo ya me había roto. Y extrañamente, mientras empujaba la cubeta de regreso hacia el infierno de la cocina, sentí una extraña sensación de libertad. Ellos seguían en la rueda, corriendo, mintiendo, apuñalándose por la espalda para mantener sus relojes y sus trajes. Yo había caído. Había tocado el fondo. Y había sobrevivido. Volví a la cocina. El calor me golpeó de nuevo, pero esta vez no me molestó tanto. ¿Te perdiste o qué, abuelo?, gritó el chef. No, dije, y mi voz sonó firme, diferente. Solo estaba sacando la basura. Me puse frente al fregadero. El agua estaba sucia, los platos se acumulaban. Metí las manos. El dolor seguía ahí, pero la vergüenza había desaparecido. Esos hombres en la mesa 4 eran prisioneros de su propia imagen. Yo, con mis manos en la grasa, estaba ganándome mi pan con una honestidad brutal que ellos jamás conocerían. Esa noche, salí del restaurante a las 2 de la mañana. Me dolía cada músculo del cuerpo. Caminé hacia la parada del autobús nocturno. En la calle vacía, saqué los 2 billetes de 100 y la moneda de 50 que me había pagado el gerente. Los miré bajo la luz amarillenta de una farola. Estaban arrugados y olían a cocina. Pero eran reales. Eran míos. Nadie me los podía quitar con una demanda. Nadie me los podía embargar. Me compré un tamal y un atole en un puesto de la esquina donde comían los taxistas y las prostitutas. Me senté en la banqueta. El atole estaba caliente y dulce. A mi lado, un perro callejero me miró, moviendo la cola tímidamente. Rompí un pedazo de mi tamal y se lo di. Buen provecho, socio, le dije. El perro comió y luego apoyó su cabeza en mi rodilla, suspirando. Acaricié su pelaje sucio con mi mano áspera. En ese momento, con el estómago lleno, dinero en el bolsillo y la compañía leal de un animal que no me juzgaba por mi cuenta bancaria, sentí una paz que no había sentido en 20 años. El oro se había apagado, sí. Pero por primera vez, podía ver las estrellas. Sin embargo, la vida, con su humor negro, aún no había terminado conmigo. Al llegar a mi edificio en la Doctores, vi una luz azul girando. Una patrulla. Y una ambulancia. Estaban frente a mi puerta. El miedo, frío y agudo, volvió a clavarse en mi pecho, borrando la paz del atole. Corrí. El corazón me latía en la garganta mientras subía las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor en mis piernas y el cansancio de 10 horas de pie. Por favor, que no sea un incendio, rogué. Por favor, que no me hayan robado lo poco que me queda. Llegué al 3er piso. El pasillo estaba lleno de gente. Vecinos en pijama, niños llorando, policías con caras de aburrimiento. Pero la puerta de mi departamento estaba intacta, cerrada y oscura. La conmoción estaba en la puerta de al lado. El 304. El departamento de Doña Chui, una anciana que vendía tamales y que siempre me saludaba con un buenos días que yo solía ignorar o responder con un gruñido. ¿Qué pasó?, pregunté,
mi voz ronca por el miedo residual. Un hombre joven, con tatuajes en el cuello y una camiseta de tirantes, me miró. Era el gato, un tipo del que siempre me había apartado en la escalera, temiendo que me asaltara. Tenía los ojos rojos. Es la jefa, carnal. Doña Chui. Le dio el patatús. No respira. La ambulancia no llega, miré hacia el interior del departamento. La puerta estaba abierta. Doña Chui yacía en el suelo, pálida, pequeña, rodeada de su familia que gritaba histérica. Nadie hacía nada. El pánico los había paralizado, algo hizo clic dentro de mí. El viejo Alejandro, el CEO, el hombre que tomaba decisiones bajo presión cuando todos los demás se congelaban, despertó. No era una crisis financiera, era una vida. Y curiosamente, el protocolo era el mismo: evaluar, decidir, actuar, abran paso. Grité. Mi voz sonó autoritaria, llenando el pasillo estrecho. La gente se apartó instintivamente, entré. Me arrodillé junto a la anciana. No había pulso. No respiraba. Tú, señalé al gato. Llama al 911 otra vez y diles que es un paro cardíaco. Grita si es necesario. Los demás, atrás. Necesita aire. Mis manos, esas manos despellejadas y adoloridas por fregar platos, se colocaron sobre el pecho de Doña Chui. Empecé las compresiones. 1, 2, 3, 4. El ritmo de la canción Staying Alive resonaba en mi cabeza, un truco que había aprendido en un curso de primeros auxilios obligatorio para capitanes de yate hace una vida. El sudor me caía por la frente, mezclándose con la grasa de la cocina que aún tenía en la piel. Mis brazos ardían. Vamos, Chui, no me hagas esto. Jadeé. 30 compresiones. 2 insuflaciones. Nada. Seguí. El tiempo se estiró, se deformó. Solo existía el sonido de mis propias respiraciones y el crujido suave de las costillas de la anciana bajo mis manos. Ya llegaron. Gritó alguien. Los paramédicos entraron, empujándome suavemente hacia un lado. Me dejé caer contra la pared, temblando, jadeando como un animal exhausto. Vi cómo le ponían la mascarilla, como el desfibrilador daba una sacudida a su cuerpo frágil. Y entonces, un sonido. Un bip. Y luego otro. Y una bocanada de aire ronca. Tiene pulso, dijo el paramédico. El pasillo estalló en un suspiro colectivo, seguido de llantos de alivio y oraciones rápidas. Se la llevaron en la camilla. Cuando pasaron frente a mí, la mano arrugada de Doña Chui colgaba del borde de la sábana. Parecía una hoja seca a punto de caer, pero aún aferrada a la rama, me quedé sentado en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las rodillas. La adrenalina me abandonaba, dejándome vacío, temblando de frío. Sentí una mano en mi hombro. Levanté la vista. Era el gato. Te la rifaste, vecino, dijo. Su voz era suave, respetuosa. Me tendió una cerveza fría, una caguama abierta. Ten. Pa'l susto, miré la botella. Miré su mano tatuada. Y luego miré sus ojos. No había amenaza. No había juicio. Había gratitud. Había respeto. Tomé la cerveza. Gracias, dije. Soy Mateo, dijo él, sentándose a mi lado en el suelo sucio. Pero me dicen gato. Alejandro, bebí. La cerveza barata me supo mejor que el champagne más exclusivo que jamás hubiera probado en París. A nuestro alrededor, los vecinos empezaron a dispersarse, pero cada uno que pasaba me tocaba el hombro o me asentía con la cabeza. Gracias, don Ale. Buenas noches, don Ale. Don Ale. Ya no era el licenciado, ni el señor director, ni el estafador. Era Donnell. El vecino del 303. El que ayudó a Chui. Ese título no costaba dinero. No se compraba con acciones. Se ganaba. Y yo, que había perdido todo mi patrimonio, acababa de ganar mi primer activo real en este nuevo mundo, el respeto de mi tribu. Entré a mi departamento al amanecer. La luz grisácea de la mañana se filtraba por la ventana,
iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me acerqué a la mesa donde había dejado mi teléfono. Tenía un mensaje nuevo. Era de Sofía. El corazón me dio un vuelco. ¿Habría recapacitado? ¿Me llamaría papá otra vez? Abrí el mensaje. Papá, mamá me dijo lo del embargo. ¡Qué vergüenza! Voy a cambiarme el apellido. No quiero que me asocien con tu desastre en la escuela. No me busques. Suerte con tu vida. Leí el mensaje 2 veces. Esperé sentir el dolor agudo, la puñalada en el pecho que había sentido semanas atrás. Esperé las lágrimas. Pero no llegaron. En su lugar, sentí una extraña calma. Una ligereza repentina. Durante años, había cargado con el peso de ser el proveedor, el héroe infalible, el banco inagotable para una familia que amaba mi función, no a mi persona. Había comprado su afecto, y ahora que el pago había cesado, el contrato se había cancelado. Era justo. Era una transacción comercial que había llegado a su fin. Miré por la ventana. El sol empezaba a salir sobre los tejados irregulares de la colonia. Los tinacos de agua negros se recortaban contra un cielo naranja y violeta. Se oían los primeros ruidos del día, el camión del gas, los pájaros urbanos, el olor a pan dulce de la panadería de la esquina. Era un paisaje feo, caótico, pobre. Pero era real. Y yo estaba vivo en él. Tenía 15,000 pesos en el bolsillo. Tenía un trabajo donde mis manos servían para algo, aunque fuera para limpiar la suciedad de otros. Tenía un vecino llamado Mateo que me invitaba a una cerveza. Y tenía la certeza, la absoluta y liberadora certeza, de que si yo moría mañana, no sería recordado por mi cuenta bancaria, sino porque una noche, en un pasillo sucio, mis manos sirvieron para devolverle el aliento a una anciana. El oro se había apagado. Sí. La mansión estaba oscura, el yate vendido, el apellido borrado. Pero aquí, en la penumbra de este amanecer en la Doctores, algo más cálido, más duradero y más humano comenzaba a brillar. Me quité la camisa del uniforme, la doblé con cuidado. Me metí a la ducha fría. El agua helada me despertó cada nervio. Hoy tenía turno doble en el restaurante. Había platos que lavar. Había una vida que vivir. Y por primera vez en años, tenía ganas de vivirla. Salí del baño, me vestí con ropa sencilla y abrí la puerta para salir. «Buenos días, don Ale», gritó la nieta de doña Chuy desde el pasillo, con los ojos hinchados pero sonriendo. Sonreí. Una sonrisa verdadera, que me llegó a los ojos. «Buenos días, mija», cerré la puerta. El sonido del candado ya no fue el de una celda cerrándose. Fue el sonido de un hogar que se asegura. Bajé las escaleras, silbando bajito, listo para enfrentar el día. No era un rey. No era un millonario. Era Alejandro. Y eso, finalmente, era suficiente. La historia de Alejandro ha terminado, pero hay muchas otras vidas ocultas en las sombras de la ciudad esperando ser contadas. Si esta narración te hizo sentir algo real, suscríbete al canal y activa la campana. La verdadera riqueza es compartir historias que importan. Nos vemos en el próximo relato.